¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo tan simple como la sal puede contener secretos espirituales profundos revelados en las Sagradas Escrituras? La Biblia nos muestra que la sal va mucho más allá de su uso en la cocina. Es un símbolo de purificación, protección y pactos divinos. Pero, ¿cómo pueden estos significados transformar tu vida espiritual hoy? Y aún más, ¿estás utilizando este elemento con el propósito que... La verdad es que muchos subestiman la fuerza espiritual que la sal posee. En este video, desentrañaremos los misterios bíblicos sobre la sal y cómo aplicarlos en tu caminar con Dios. Desde actos proféticos hasta la lucha contra las fuerzas del mal, descubrirás el poder de este símbolo en tu vida. Así que, si deseas comprender el verdadero propósito de la sal en la Biblia y fortalecer tu conexión con Dios, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. La creación y el propósito divino de la sal. La sal siempre ha estado presente en la vida del ser humano, pero pocos entienden que tiene un propósito más allá de sazonar los alimentos. En las Sagradas Escrituras se describe como un elemento creado por Dios para preservar y purificar. Es increíble cómo algo tan simple posee un significado tan profundo. Imagina la sal como un símbolo espiritual, portador de la misión de representar la santidad y la protección divina. En muchos pasajes de la Biblia, vemos la sal utilizada en momentos específicos para sellar pactos y purificar ambientes. No se trataba solo de un recurso cotidiano, sino de un elemento cargado de propósito. Esta visión nos lleva a reflexionar. ¿Qué otros elementos de nuestra vida cotidiana podrían tener un significado espiritual que aún no hemos percibido? Salomón, en su sabiduría, mencionó en Proverbios la importancia de preservar lo valioso, así como la sal preserva los alimentos. Es curioso pensar que este mineral, tan accesible, transmite un mensaje de longevidad y cuidado. ¿Alguna vez has considerado cómo Dios puede usar incluso los elementos más pequeños para enseñarnos grandes lecciones? En tiempos bíblicos, el Antiguo Testamento relata el uso de la sal en ofrendas. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso las prácticas más simples pueden ser consagradas a Dios. Tal vez una oración acompañada de un acto simbólico, como usar sal en un momento de consagración, puede ayudarnos a recordar el poder de Dios en nuestras vidas. Además de preservar, la sal también purifica, y esto refleja lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así como la sal limpia las impurezas, Dios trabaja en nuestro corazón, eliminando lo que no edifica. Esta es una buena oportunidad para reflexionar. Hay áreas en tu vida que necesitan esta purificación espiritual. En la cultura del Medio Oriente, los pactos de sal simbolizaban durabilidad y fidelidad. No se trataban con ligereza. Así como los acuerdos humanos basados en la sal, nuestro compromiso con Dios debe ser duradero y lleno de integridad. Las Sagradas Escrituras refuerzan que nuestra relación con Dios es como un pacto eterno que no puede romperse. El mismo Jesucristo mencionó la sal al enseñar sobre el papel de los cristianos en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Esta frase nos desafía a ser agentes de preservación, transformación y pureza. Pregúntate, ¿cómo puedo ser sal en la vida de las personas a mi alrededor? La sal también tenía un papel práctico y espiritual en la medicina natural de la época. Se usaba para desinfectar heridas, una aplicación que nos hace pensar en el poder de sanación que Dios pone a nuestra disposición. En momentos de dolor o dificultad, ¿te has permitido ser sanado por la presencia divina, así como una herida es limpiada por la sal? Imagina a José y María, en el camino a Belén, llevando provisiones simples, incluida la sal. Esta imagen nos recuerda que Dios usa lo ordinario para hacerlo extraordinario. Él actúa a través de nuestra fe y obediencia, transformando incluso los elementos más básicos en símbolos de su presencia. La relación entre la sal y los pactos también aparece en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesús realizando milagros que transforman lo común en sagrado. La multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo claro de cómo Él toma algo simple y lo convierte en algo grandioso. Esto nos inspira a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Él puede multiplicar lo que tenemos. El papel de la sal en el contexto bíblico va más allá de lo físico, es espiritual.
representa la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando entendemos esto, comenzamos a percibir que nuestra conexión con Dios se fortalece a través de prácticas simples pero significativas. Es como si cada vez que usamos sal, reafirmáramos nuestra alianza con Él. La sal también se utilizaba para proteger territorios. Esto nos lleva a pensar en cómo podemos proteger nuestras vidas espirituales. ¿Qué prácticas podemos adoptar para garantizar que nuestras decisiones estén alineadas con los propósitos divinos? La oración, la gratitud y la santidad son algunas de las claves. Al pensar en el propósito de la sal, podemos preguntarnos, ¿cómo algo tan pequeño puede tener tanto significado? Esto refleja el corazón de Dios, que usa a los humildes y pequeños para realizar grandes cosas. ¿Has considerado que Dios puede usar tu vida, incluso si te sientes pequeño o inadecuado? La sal también simboliza el carácter. Un alimento sin sal pierde su sabor, así como nuestra vida pierde dirección sin Dios. Es un llamado a sazonar nuestras acciones con sabiduría, paciencia y amor incondicional, siempre confiando en Dios. Desde esta perspectiva, la sal deja de ser solo un elemento cotidiano y se convierte en un recordatorio de la gracia de Dios. Pero esto es solo una introducción. Hay mucho más que explorar sobre su uso en actos proféticos, pactos y hasta en la guerra espiritual. La sal como arma espiritual. La sal es más que un simple mineral. Es una poderosa arma en la guerra espiritual. En las Sagradas Escrituras, su uso en actos proféticos simboliza purificación y protección. Imagina utilizar un elemento tan común bajo la dirección de Dios para generar cambios significativos en tu vida y en el entorno que te rodea. En diversas prácticas bíblicas, la sal se usaba para purificar ambientes, eliminando la impureza espiritual. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo nos capacita para santificar nuestros hogares y lugares de trabajo. Una simple oración acompañada del acto simbólico de esparcir sal puede traer paz y renovación espiritual. Durante tiempos de batalla espiritual, muchos líderes cristianos recurren a la sal como una forma de consagración. Es una práctica que requiere reverencia y alineación con Dios. ¿Has pensado en dedicar tu casa al Señor, pidiendo que Él elimine todo lo que no le pertenece? Al igual que el aceite, la sal tiene un papel simbólico en las batallas espirituales. En momentos de dificultad, usarla mientras oras puede ser un acto de fe que refuerza tu confianza en Dios. Recuerda, la eficacia no está en el elemento en sí, sino en el poder de Dios que invocas. El Antiguo Testamento menciona la sal en situaciones que requerían purificación. El profeta Eliseo, por ejemplo, usó sal para hacer potable el agua de una ciudad. 2 Reyes 2:19-22. Esto nos muestra que Dios puede transformar lo que parece imposible mediante actos de obediencia. La sal también se utiliza para expulsar fuerzas malignas, no como un ritual mágico, sino como una demostración de fe en el poder de Jesucristo. Una oración ferviente, pidiendo al Espíritu Santo que santifique un ambiente, puede transformar situaciones de caos en lugares de paz. El simbolismo de la sal en los pactos también refleja su fuerza para romper lazos espirituales negativos. Imagina usarla para declarar libertad sobre tu vida o la de tu familia, confiando en que Dios rompe todas las cadenas invisibles. Es un acto que refuerza tu fe y dependencia del Señor. El uso de la sal en actos proféticos debe realizarse con sabiduría y bajo dirección divina. No es una práctica supersticiosa, sino una demostración de confianza en la redención y el poder protector de Dios. Es como decir, Señor, confío en ti para santificar y proteger este lugar. Muchas personas relatan sentir una atmósfera más ligera después de consagrar un ambiente con sal y oración. Esto nos recuerda que Dios trabaja de maneras prácticas y espirituales para protegernos. Un ejemplo sería orar por cada habitación de tu hogar mientras usas sal, pidiendo al Espíritu Santo que reine allí. La sal también se menciona como un elemento utilizado contra maldiciones. Esto refuerza su importancia como herramienta para combatir fuerzas del mal. Sin embargo, es esencial que tu fe esté puesta en Dios y no en el acto en sí. Al final, es el poder de Jesucristo quien vence al enemigo. Además de purificar, la sal protege. Es como un escudo simbólico contra ataques espirituales. Cuando oras con intención y usas sal como un acto profético,
estás declarando tu confianza en la protección de Dios para tu vida y tu familia. Muchos pastores y líderes espirituales recomiendan el uso de la sal en momentos de guerra espiritual, pero siempre basado en la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que toda protección viene del Señor y que Él es quien nos guarda del mal. La sal también simboliza renovación espiritual. Así como purifica y conserva en el ámbito físico, señala la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usar sal en momentos de oración puede ser un recordatorio poderoso de que Dios está trabajando para transformar nuestra historia. Al usar la sal en actos proféticos, es esencial pedir sabiduría a Dios. Proverbios 2:6 nos recuerda que el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Nunca subestimes el poder de buscar dirección antes de actuar. El uso de la sal en la guerra espiritual es una práctica de fe que refuerza nuestra dependencia de Dios. Pero esto es solo el comienzo. El siguiente paso es comprender su papel en los pactos y alianzas que reflejan el carácter de Dios y su fidelidad eterna. Simbolismo en pactos. El simbolismo de la sal en los pactos es una de las prácticas más fascinantes de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, los pactos de sal representaban fidelidad y permanencia, indicando la seriedad de las alianzas hechas ante Dios. Imagina sellar un compromiso con alguien, sabiendo que sería eterno, como la sal que preserva. El pacto de sal era mucho más que un acuerdo entre hombres, era un símbolo de la alianza divina. En Números 18-19, Dios instituye un pacto de sal con los sacerdotes, indicando que sus promesas eran duraderas. Esto nos enseña sobre la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. En el Oriente Medio, el uso de la sal en pactos reforzaba la idea de que la alianza no podía romperse fácilmente. Esto refleja la santidad y la durabilidad de las promesas de Dios. Es como si Él dijera, nunca abandonaré a aquellos que son míos. Salomón menciona la importancia de sellar compromisos con sabiduría, y la sal se utilizaba frecuentemente para validar estas decisiones. Cuando usamos la sal simbólicamente en actos de fe hoy en día, estamos reafirmando nuestra confianza en Dios y en su plan eterno. La sal, con sus propiedades conservadoras, representaba la durabilidad de las alianzas. Era un recordatorio físico de que Dios nos preserva espiritualmente. Piénsalo como un ancla, algo que fija tu fe en tiempos de duda o dificultad. El pacto de sal también se usaba en ceremonias religiosas para simbolizar la pureza y la santidad de las ofrendas. Esto nos enseña que nuestra vida debe ser un sacrificio puro y agradable a Dios, como se menciona en Romanos 12:1. Cuando leemos sobre pactos de sal en la Biblia, nos damos cuenta de que tienen una profundidad espiritual. Nos llaman a reflexionar sobre nuestros compromisos con Dios y con las personas. ¿Estamos siendo fieles como el Señor lo es con nosotros? En la cultura judía, el uso de la sal simbolizaba no solo permanencia, sino también protección. Cuando los israelitas hacían pactos de sal, declaraban su confianza en Dios para protegerlos. Este acto nos invita a renovar diariamente nuestra confianza en la protección divina. En Ezequiel 43:24 se menciona nuevamente el uso de la sal en las ofrendas en el altar, simbolizando la consagración de lo sagrado a Dios. Esto nos desafía a consagrar todo lo que tenemos y somos al Señor, reconociendo que Él es la fuente de todas las cosas buenas. En tiempos bíblicos, romper un pacto de sal era considerado un acto de extrema deshonra. Esto ilustra cómo debemos tomar en serio nuestras promesas, especialmente aquellas hechas en oración o ante Dios. Él valora la fidelidad. Hoy en día, podemos usar el concepto de pacto de sal para simbolizar nuestra alianza espiritual con Dios. Una práctica simple sería orar mientras sostienes una pequeña cantidad de sal, pidiendo al Espíritu Santo que renueve tu alianza con el Señor. El pacto de sal también nos enseña sobre la necesidad de vivir en santidad. Así como la sal purifica, somos llamados a purificarnos diariamente mediante la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestras relaciones, el pacto de sal nos recuerda la importancia de ser confiables. Como cristianos, nuestra palabra debe ser firme y verdadera, reflejando el carácter de Jesucristo. Al fin y al cabo, Él es el ejemplo máximo de fidelidad. Cuando reflexionamos sobre el simbolismo del pacto de sal, comprendemos que apunta al amor incondicional de Dios.
Él nos preserva, nos purifica y permanece fiel, incluso cuando fallamos. Eso es la gracia en acción. Pero la historia de la sal en los pactos no termina aquí. Hay algo aún más profundo en su relación con los actos proféticos y cómo se conecta con nuestras ofrendas y oraciones en el altar. Exploraremos esto en el próximo punto. Uso en actos proféticos y ofrendas. El uso de la sal en actos proféticos y ofrendas tiene un significado profundo en las Sagradas Escrituras. Era un elemento esencial para consagrar ofrendas, como vemos en Levítico 2:13. Toda ofrenda de cereal la sazonarás con sal. Esto demostraba que incluso el sacrificio más simple debía reflejar santidad. La sal era más que un condimento, era un símbolo de alianza y dedicación. En los tiempos del Antiguo Testamento, simbolizaba que la ofrenda presentada en el altar tenía un propósito mayor: agradar a Dios y traer purificación espiritual. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo utilizó sal para purificar las aguas de una ciudad, demostrando el poder transformador de Dios. Este evento nos enseña que la sal, cuando se usa con fe, puede simbolizar sanidad y restauración. El acto de consagrar algo con sal es una práctica que trasciende los tiempos. Hoy en día, muchos cristianos aún utilizan la sal simbólicamente en oraciones y rituales para representar el deseo de purificación y renovación espiritual. Imagina a alguien esparciendo sal sobre un altar mientras ora. Este gesto no es mágico, sino un acto de fe que refleja un corazón contrito que busca la intervención divina. De esta manera, la sal se convierte en un símbolo de oración sincera. En los actos proféticos, la sal se usaba para reprender fuerzas negativas. Eliseo lo demostró al lanzar sal en aguas amargas y convertirlas en dulces. Esta historia nos inspira a creer que Dios puede transformar lo amargo en nuestra vida. En momentos de guerra espiritual, la sal se utiliza para purificar ambientes, dedicándolos a la presencia del Espíritu Santo. Es como preparar el terreno para que la gloria de Dios se manifieste, alejando cualquier influencia maligna. En el contexto de las ofrendas, la sal representaba un elemento duradero. Las ofrendas sazonadas con sal simbolizaban la permanencia del pacto con Dios, asegurando que cada sacrificio se hacía con un corazón puro y un propósito correcto. Incorporar la sal en actos de fe, como colocar una pequeña cantidad sobre la mesa mientras se ora, puede ser un recordatorio visual del compromiso con Dios. Es un acto simple, pero lleno de significado espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra. Mateo 5:13. Nos desafía a vivir una vida que preserve los valores del cristianismo y dé sabor al mundo con amor y esperanza. La sal también es un recordatorio de nuestra responsabilidad espiritual. Cuando se usaba en las ofrendas, señalaba un corazón preparado y dispuesto a agradar a Dios, buscando siempre la renovación espiritual. Muchas personas utilizan la sal para marcar un espacio o consagrar objetos al Señor. Esta práctica simbólica refuerza la intención de separar algo para uso sagrado, un hábito que podemos adoptar en nuestro caminar de fe. En el altar, la sal era un elemento que unía lo físico con lo espiritual, mostrando que a Dios le importan tanto nuestros actos externos como la sinceridad de nuestro corazón. Esto nos llama a orar con autenticidad. Cuando pensamos en la sal como parte de las ofrendas, recordamos que todo lo que hacemos debe dedicarse a Dios, incluyendo nuestros talentos, tiempo y recursos. Este es un llamado a renovar nuestro compromiso con Él. El uso de la sal en las ofrendas nos enseña que cada detalle importa para Dios. Ahora, imagina cómo puede usarse para combatir maldiciones y proteger hogares en momentos de necesidad. Este es el próximo misterio que vamos a descubrir. Maldiciones y protección. La sal, además de simbolizar purificación y renovación espiritual, también se usa ampliamente en actos para protección y rompimiento de maldiciones. Desde los tiempos bíblicos, la sal ha sido vista como un símbolo de resistencia contra el mal, resaltando la idea de que Dios es nuestra mayor fortaleza. En las Sagradas Escrituras, la sal aparece frecuentemente como un elemento que simboliza santidad. En 2 Reyes 2:21, Eliseo no solo purificó las aguas con sal, sino que también reprendió cualquier maldición que pudiera estar sobre ese lugar, demostrando que Dios es soberano en todas las situaciones.
Hoy en día, muchos cristianos usan sal en oraciones específicas para bendecir sus hogares. Por ejemplo, esparcir una pequeña cantidad de sal en los rincones de un ambiente mientras se ora puede simbolizar la dedicación de ese espacio al Espíritu Santo. Es importante destacar que la sal no tiene poder por sí misma, sino que es un símbolo que activa nuestra fe en Dios. Cuando oramos con confianza, sabemos que Él nos protege y nos guía, rompiendo cualquier cadena espiritual que intente atraparnos. Imagina una familia que enfrenta problemas constantes en su hogar, como discusiones o una sensación de carga espiritual. Un acto de fe, como usar sal mientras se ora por la presencia del Espíritu Santo, puede traer consuelo y esperanza. Existen testimonios de cristianos que, al consagrar sus hogares con sal, sintieron un cambio inmediato en la atmósfera, reportando más paz y protección. Esto nos recuerda que Dios es fiel y responde a nuestra confianza en Él. En culturas de todo el mundo, la sal también se utiliza para alejar energías negativas. Sin embargo, en el cristianismo va más allá. Simboliza el compromiso con Dios y la autoridad espiritual que tenemos en Jesucristo. Para quienes sienten que hay áreas de su vida bajo ataque, ya sea emocional, financiero o espiritual, orar con sal puede ser un acto profético. Declare en oración que Dios es quien rompe todas las maldiciones y renueva cada situación. Proverbios 18:10 nos recuerda que el nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren hacia ella y están seguros. Usar la sal en oración es como correr hacia esa torre, confiando en la protección y el amor incondicional de Dios. Un ejemplo práctico es orar mientras se coloca sal en un vaso de agua y dejarlo en un lugar estratégico del hogar. Después de orar, deseche el agua, simbolizando la eliminación de cualquier negatividad. Es un gesto simbólico, pero lleno de fe. En algunas historias bíblicas, las maldiciones fueron rotas mediante actos proféticos, como el de Eliseo. Este mismo principio nos anima a confiar en que Dios es capaz de transformar cualquier circunstancia negativa en bendición. Cuando enfrentamos desafíos espirituales, debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Efesios 6:12. Por eso, actos como orar con sal son expresiones de nuestra dependencia de Dios en la batalla espiritual. La sal también se utiliza como símbolo de alianza. Al orar y dedicar un espacio o situación a Dios, reafirmamos que pertenecemos a Él y que ninguna maldición puede prevalecer contra su autoridad. El poder de protección que asociamos con la sal proviene de nuestra fe en el Espíritu Santo. Es Él quien transforma nuestra oración en acción, quien renueva nuestros corazones y nos da la sabiduría para discernir cómo combatir el mal. Esta práctica de protección con sal nos recuerda que Dios nos da herramientas espirituales para enfrentar desafíos. Ahora, exploremos cómo esta misma sal se utiliza en guerras espirituales para purificar territorios y reafirmar la soberanía de Dios. Preparación para la guerra espiritual. La guerra espiritual es una realidad en la vida cristiana, y el uso de la sal en oraciones es una práctica simbólica que refuerza nuestra fe. En el Antiguo Testamento, vemos cómo elementos simples se utilizaban con un propósito divino para consagrar y purificar territorios. Salomón, en su sabiduría, destacó la importancia de prepararse para las batallas de la vida, tanto físicas como espirituales. Así, la sal actúa como un recordatorio práctico de la pureza y la protección de Dios, esenciales en momentos de combate espiritual. Un ejemplo de preparación para la guerra espiritual es dedicar tiempo a la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras. Antes de cualquier acto, es fundamental buscar la guía del Espíritu Santo y alinearse con la voluntad de Dios. Algunas personas consagran sal en oración y la utilizan para purificar sus hogares o lugares de trabajo. Esta práctica puede incluir orar en cada espacio y declarar la presencia de Dios, expulsando cualquier fuerza contraria a la santidad. La Biblia menciona la necesidad de estar siempre preparados, utilizando la armadura espiritual descrita en Efesios 6, 10, 18. En este contexto, la sal actúa como un elemento físico que simboliza la purificación y el compromiso con Dios. Imagina un territorio espiritualmente perturbado, donde la presencia del mal es perceptible.
Orar con sal alrededor de ese lugar es una forma de declarar que ese espacio pertenece a Dios y está bajo su protección divina. El uso de la sal en guerras espirituales también nos recuerda el poder de la intercesión. Cuando oramos por otros, pedimos al Espíritu Santo que intervenga en sus vidas, rompiendo cadenas y restaurando la paz. En algunas ocasiones, líderes espirituales utilizan la sal durante actos proféticos en comunidades, declarando bendiciones y purificación. Estos gestos se basan en la autoridad espiritual que Jesucristo nos otorgó. Sin embargo, la sal no sustituye nuestra entrega a Dios ni el poder de la oración ferviente. Es el Espíritu Santo quien actúa a través de nuestra fe, transformando elementos simbólicos en herramientas de renovación espiritual. Durante una guerra espiritual, puede ser útil ayunar y orar mientras se consagra la sal. Esta práctica profundiza nuestra conexión con Dios y nos prepara para enfrentar desafíos espirituales con sabiduría y confianza. Hay testimonios de cristianos que, al usar la sal de manera simbólica, han experimentado cambios en sus hogares o en situaciones difíciles. Estos relatos refuerzan que Dios responde a nuestra fe y dedicación. Es importante usar la sal con respeto y entendimiento, sabiendo que es un símbolo y no una fuente de poder. El verdadero poder proviene de Dios, y nuestra confianza debe estar en Él, no en objetos materiales. La sal también puede usarse en momentos de oración comunitaria, uniendo a las personas en intercesión por un objetivo común, como la protección de una familia, una iglesia o una ciudad entera. Cuando nos preparamos para guerras espirituales, es esencial recordar que Dios es nuestro general. Él nos guía con sabiduría, renueva nuestras fuerzas y nos da estrategias para vencer cualquier batalla. Ahora que entendemos el papel de la sal como un símbolo poderoso en guerras espirituales, es momento de explorar más profundamente cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra fe y conexión con Dios. Ahora que conoces los secretos espirituales de la sal en la Biblia, ¿qué tal si los pones en práctica y permites que Dios transforme tu vida? ¿Cómo puedes usar esta revelación para proteger tu hogar, fortalecer tu fe y honrar el propósito divino? No se trata solo de un elemento físico, sino de un poderoso símbolo de renovación espiritual, santidad y confianza en Dios. Reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la purificación y protección divina? ¿Has pensado en utilizar actos proféticos simples, como la oración y la consagración, para declarar victoria espiritual en tu camino? Comparte en los comentarios cómo este mensaje te ha impactado y qué pasos deseas dar a partir de hoy. Y no te detengas aquí. Mira otros videos del canal para descubrir más revelaciones que fortalecerán tu fe y tu caminar espiritual. Recuerda, Dios siempre tiene más para enseñarnos cuando lo buscamos con amor y gratitud. Sigamos creciendo juntos en la fe y la sabiduría divina.